Sí, todos estamos hoy día con lo anterior. Ya, entonces. El frío. Sí. Entonces, estas tres cosas que dice ahí. Cristo venció la muerte. ¿Ya? Cristo venció la muerte. Hebreos 2:14. Y por eso vive para siempre. No necesita una nueva ofrenda en el lugar santísimo cada vez. ¿Por qué dice en el lugar santísimo cada vez? Porque cuando nosotros pensamos en los sacrificios, solo pensamos en el altar. Pero ¿de qué sacrificio está hablando? Sacrificio Jatá. ¿A quién está citando? Al sumo sacerdote. Entonces, cuando Cristo presenta su sacrificio, ¿dónde es? En el lugar santísimo. ¿Dónde entonces? En la cruz. Y aquí viene un problema. En el lugar santísimo, en el cielo mismo. En la cruz muere, pero el sacrificio es presentado en los cielos cuando resucita. ¿Ya? Y eso tenemos que hacer esa distinción, porque si no, no entendemos la metáfora de que no puede ser la cruz, porque cuando Cristo llega a ser sacerdote. Y entonces, lo dice claramente, cuando resucita, Cristo llega a ser sacerdote. Entonces, ¿cuándo Cristo presenta su sacrificio? Cuando asciende. Cuando se presentan desde el Padre. ¿Ya? Y entonces ahí nosotros vamos con Él y en Él. Vamos. ¿Ya? ¿Ya? Estamos en Él, con Él. Y por eso es cuando dice que Cristo presentó un solo sacrificio por los pecados. ¿Ya? ¿Dónde? Dígame pues. En el lugar santísimo. En el cielo mismo. ¿Cómo se llama? Sacrificio por el pecado. ¿Cuál es el sacrificio por el pecado? Jatá. Acción del sacerdote entrando al lugar santísimo. Entonces, el lenguaje del sacrificio es: muere, resucita, entra en los cielos, se sienta en el trono. Todo eso es. ¿Ya? Entonces, si solo vemos a Cristo como sumo sacerdote en la tierra, no entendemos nada de Hebreos. ¿Ya? Y si entendemos que Cristo llega a ser sacerdote cuando resucita, como dice, de acuerdo a lo de Melquisedec, podemos decir, y si entendemos que sacrificio por el pecado, cuando utiliza la expresión de hebreo, sacrificio por el pecado, se está refiriendo a Jatá, cuando el sacerdote o el sumo sacerdote lleva a cabo su labor sacerdotal. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, fíjense que es fuerte esto para el católico, especialmente para el católico. Fíjate, dime tú, le preguntas al católico, ¿cuándo Cristo llega a ser sacerdote? No sé, me imagino que siempre fue. No, mira, fíjate hebreo, Él llegó a ser sacerdote. Ok, ¿y cuándo Cristo presenta su sacrificio? Bueno, la cruz está claro. Mira, no, fíjate acá. Este sacrificio por el pecado habla de cuando Cristo entró al lugar santísimo verdadero, al cielo mismo. Y esto ocurre una sola vez. La entrada al lugar santísimo verdadero, celestial. Entonces, ¿nos puede estar muriendo todos los domingos? Porque el énfasis no es la muerte, sino la entrada en Hebreos. Cuando encuentren presentación, purificación, por su sangre, por el poder de su vida indestructible, todos estos conceptos hablan del Cristo resucitado presentándose delante del trono del Padre. ¿Ya? Y aún más, hermano, porque si estamos hablando que tiene una vida indestructible, ¿cómo es que los católicos cada vez que hacen una misa lo matan? Si tiene vida indestructible. Exactamente, es como... No se puede. Si un ser tiene vida indestructible, no se puede matar. Y además no hay importancia de confesar los pecados a los sacerdotes. Claro, eso es otra mentira. ¿Ya? Pero el énfasis es, como muy bien dijo Miguel, es como, a ver, vida indestructible, ¿cómo lo vamos a meter de nuevo? Él entró al lugar santísimo, ¿y cómo lo vamos a poner de nuevo en la cruz? No, eso no. Él está sentado a la diestra o en el trono, enfatizaba el apóstol, no, el escritor.
Entonces, Cristo se presentó en el cielo, dice acá, la segunda parte después del... ahí hay un dibujito que dice: el sacerdocio de Cristo es victoria sobre la muerte, se ofreció a sí mismo en el lugar santísimo. Acuérdense, no es que es la cruz, sino que es la cruz, resurrección, entrar a los cielos, se presenta a sí mismo, se ofrece a sí mismo y se sienta en el trono. Todo eso, ¿ya? Eso cuando decimos se ofreció a sí mismo, por eso puse ahí en el lugar santísimo, en el verdadero. Y después entonces su presencia continua. Y aquí es su presencia personal, el hecho de que vive para siempre, lo que mantiene continua la purificación y la reconciliación de los creyentes con Dios. Y aquí la salvación está más que asegurada. ¿Me entiendes? Porque es su presencia la que nos mantiene seguros. Ya. Cristo se presentó en el cielo. Su sola presencia, dice el título, purifica. Cuando la epístola a los hebreos describe la entrada de Cristo al santuario celestial, enfatiza que Él entró. Hebreos 9:12, alguien por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí varias preguntas que aparecen. ¿Dónde se obtuvo la eterna redención? Y la respuesta tradicional es en la cruz. ¿Pero qué dice este texto? En el lugar santísimo. ¿Cuándo? Cuando entró. Una vez para siempre. Ok, la respuesta está ahí, pero como tenemos ciertos lentes, no las vemos. ¿Ya? Es como nos distorsionan la comillas, ciertas doctrinas que nos metieron en la cabeza, no nos permite ver este texto tan claramente expresado. Léelo de nuevo, por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, Él entró al lugar santísimo, al verdadero, dice en otra parte. ¿Ya? Él entró al lugar santísimo, no con sangre, no por sangre, sino por, y aquí es no con su sangre, sino por su sangre. Y cuando leamos por su sangre, tenemos que pensar en por su vida indestructible. ¿Ya? Sí. Pero espérate, el que derramó su sangre, el que estableció el pacto por su sangre, ahora por esa misma sangre entra en los cielos y obtiene eterna redención. La redención que tú tienes es eterna. ¿Por qué? Porque Él entró por su propia sangre al lugar santísimo verdadero. ¿Ya? Y ahora aparece ante el rostro de Dios. Hebreos 9:24 de nuevo. No, ese no lo hemos leído. 9:24. Sí, aparece ante el rostro de Dios por nosotros. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ok. ¿Dónde entró? Al cielo, al verdadero, para presentarse ante Dios por nosotros. ¿Está claro? Está más que claro. ¿Por qué no lo vi antes? No sé. En este contexto, el autor combina la tipología, el tipo, la figura, la sombra del sacrificio jatá, al mencionar la sangre, con la realidad de Cristo vivo y exaltado. Sin embargo, y aquí importante, no describe ningún rito adicional de aplicación de la sangre, sino que destaca principalmente: Cristo está en la presencia divina, la presencia de Dios. Su sola presencia purifica tanto el lugar celestial como la conciencia de los fieles. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, Cristo entra por su propia sangre. Está delante del Señor, ante Dios, por nosotros. Y su presencia, su sola presencia purifica tanto el lugar celestial
como la conciencia de los fieles. Aquí la conciencia no debemos entenderla como hoy día la entendemos como sentimientos de culpa, ¿ya? Va un poco más allá. Tenemos que entenderla con la idea de como tu ser interior, ¿ya? Es como te purifica a ti entero, ¿ya? Así tenemos que leer cuando dice conciencia ahí el texto. Sí, el No, conocimiento. no es solamente el hecho de sentir culpa, sino que estás limpio y por lo tanto no hay acusación contra ti, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás limpio, ¿ya? Tal como en los evangelios, el aspecto central es que el Hijo de Dios rodea o cubre con su pureza, su santidad y poder a quienes se acercan a Él. Pero ahora Cristo glorificado, vivo y santo sostiene esta comunión permanente, no mediante la repetición de un rito, sino por su vida indestructible. Y ahí aparece un dibujo de un prisma, dice la entrada de Cristo al santuario celestial, ante la presencia de Dios, purificación de lugares celestiales, purificación de la conciencia de los fieles o de los creyentes, comunión permanente con los creyentes. Todo esto es por la entrada de Cristo a los cielos. ¿Está claro hasta ahora lo que yo estoy diciéndoles? ¿Qué hora es? Menos 6. 7:50. Ya, esta hojita la vamos a ver la próxima vez, porque continuamos con Hebreos. Ya, si ustedes ¿Se la da de volver? llévense la hojita que revisamos, pero me dejan la hojita que no revisamos. No, estas se pueden quedar, la primera hojita, si es que la quieren. Esta se queda. Y también se pueden llevar la clase del domingo. Ahorita bajar peluche. Ok, así terminamos esta parte.